Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de retiro, preparándonos para la Navidad. Si retomamos un poco lo que dijimos en los días anteriores, habíamos escuchado a María en su tercer palabra cantar el Magnificat, ese canto en que expresa con palabras lo que ella ha comprendido acerca de su propia vocación. Una vez que ha aceptado la propuesta y la invitación de Dios, una vez que la ha confirmado, robustecida en su fe por el encuentro con Isabel, ahora María ha sido capaz de penetrar en el significado que esa llamada, esa vocación tiene para su vida. María se ha definido sierva, como el Hijo será el siervo de Dios, el Cordero de Dios, y se ha reconocido como parte de ese trabajo de transformar la humanidad. Y después de su encuentro con Isabel, es capaz de entenderlo, de gozar con esa propuesta que Dios le ha hecho y que ella ha aceptado para participar en el plan de Dios. Y parecería que una vez que María ha sido invitada por Dios, que ella lo ha aceptado la invitación, que María ha confirmado eso que Dios le proponía, parecería que las cosas deberían ahora fluir tranquilamente. María ha comprendido su lugar en la historia, ha comprendido su misión y comprende también todo lo que esa aceptación, ese sí, ese hágase en mí, ojalá que se haga en mí, se cumpla en mí la palabra, todo lo dramático que encierra esa aceptación. Y ahora vamos a escuchar la cuarta palabra que nos presenta una crisis profunda en la vida de María. Una crisis. María pronuncia esta cuarta palabra en el contexto de una peregrinación a Jerusalén, y en esa peregrinación el niño se pierde. Es un momento de dificultad. Incluso si nosotros quisiéramos interpretar el texto de manera sencilla, casi literal, se trata de una madre, María, que pierde a su hijo, no lo encuentra. Jesús tiene 12 años y ella lo ha perdido. Y sin embargo, el texto, si lo leemos atentamente, nos da algunas indicaciones que nos exigen que lo interpretemos de una manera más profunda. La historia de la infancia de Jesús la cuenta Lucas. Lucas ha conocido a María y seguramente ha escuchado muchas historias de la infancia de Jesús. Pero Lucas no nos hace una crónica, no nos cuenta el ángel, Dios le mandó el ángel para pedirle su consentimiento para ser la madre del Hijo de Dios. Nació en Belén, lo presentaron en el templo y después se perdió y listo. No, Lucas nos da muchos detalles, lo cuenta de manera particular. Y eso nos ayuda a entender algo más. Porque Lucas empieza su evangelio de una manera solemne.
con un prólogo, porque es un hombre culto, es médico, ha leído y sabe escribir. Y comienza con un prólogo. Y en la época de Jesús y de Lucas, el prólogo no es una mera introducción. El prólogo ya nos resume y nos presenta de alguna manera todo lo que va a venir después. Y esos 2 capítulos de Lucas que nos cuentan la infancia de Jesús ya esconden de alguna manera todo lo que va a venir después. Así escribe Lucas su prólogo. Así escribe Lucas estos 2 primeros capítulos en que nos cuentan la infancia de Jesús. Inmediatamente después aparece Juan el Bautista y Jesús aparece grande. Va al desierto para ser tentado por el demonio y después es bautizado. Voy a señalar algunos elementos de estos 2 primeros capítulos que son de la infancia de Jesús y voy a mostrar de qué manera eso ya nos anuncia y nos prepara para lo que va a venir a lo largo de la vida del Señor. Son 4 episodios que nos cuenta Lucas. El primero es la Anunciación, ya hablamos algo, pero vamos a señalar estos paralelos, estas relaciones. 4 episodios, el primero la Anunciación. Y la Anunciación nos prepara para el bautismo de Jesús. En la Anunciación se dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en el bautismo nos dice Lucas, y el Espíritu Santo descendió sobre él. En ambos textos encontramos la misma proclamación, es el Hijo de Dios. El ángel le dice a María, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y en el momento del bautismo baja la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado. La Anunciación nos prepara de alguna manera y nos anticipa la proclamación del bautismo. Y después lo vamos a escuchar de nuevo en la Transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El segundo episodio es el nacimiento, con la visita de los pastores. Y ya nos anuncia la manifestación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. En el relato del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2, cuando el ángel se presenta a los pastores, les dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Hoy les ha nacido. El esperado ha nacido hoy, les ha llegado hoy. Es el mismo hoy que escuchamos en la sinagoga, cuando Jesús, después de haber leído el pasaje del profeta Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. El tercer pasaje es la presentación del niño en el templo, que anticipa la sepultura de Jesús. A los 8 días lo llevan al templo para circuncidarlo. Y cuando María y José llevan al niño al templo, dice Lucas, había allí un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Un hombre justo y piadoso. Al final de la vida de Jesús encontramos otro hombre justo y piadoso, llamado José. Y ahí nos dice en el capítulo 23, 50, si alguien quiere leerlo, un hombre de nombre José, miembro del Sanedrín, hombre justo y piadoso, la misma expresión, justo y piadoso, esperaba el reino de Dios.
Al inicio de la vida de Jesús, un hombre que se llamaba Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación. Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, hombre justo y piadoso, espera el reino de Dios, porque la consolación de Israel es la venida del reino. Y hay un gesto que hacen los dos. Los dos toman a Jesús en brazos. Simeón toma al niño y agradece a Dios. José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús que acaba de morir en la cruz. El último episodio de este prólogo es el episodio en el que vamos a escuchar la cuarta palabra de María. Jesús se pierde 3 días. María y José lo buscan y no lo encuentran. Y finalmente lo encuentran entre los doctores de la ley. El texto dice que los padres de Jesús solían ir a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. Estamos en la Pascua, es importante esto, estamos en la Pascua. Y dice Lucas, cuando el niño cumplió 12 años, subieron a Jerusalén según el uso. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana y al terminar la primera jornada se pusieron a buscarlo. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Estamos en Jerusalén. Estamos en el tiempo de la Pascua. Jesús desaparece y se pierde 3 días. Después de 3 días vuelven a encontrarlo. Podemos decir que hemos llegado al final del Evangelio, porque Lucas ya nos ha anunciado lo que pasará en la Pascua. Jesús perdido 3 días y después es encontrado. No se queda perdido, después es encontrado. Se dan cuenta que el texto mismo nos dice que esto hay que entenderlo y explicarlo desde la Pascua. No termina en la pérdida. Ese Jesús que va a desaparecer 3 días va a ser encontrado. La pérdida y el hallazgo de Jesús es un hecho pascual. Y lo confirma también el diálogo que tiene Jesús con su madre. María le dice, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Y Jesús responde, ¿por qué me buscaban? Si leemos en el capítulo 24, ya al final del Evangelio de Lucas, dice que las mujeres iban a la tumba, también irían angustiadas. Las mujeres iban a la tumba y buscaban a Jesús y 2 hombres le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscaban? Este episodio que vamos a leer hoy y vamos a comentar y nos va a ayudar a rezar, es un episodio pascual, no termina en la crisis, no termina en la muerte. Jesús va a ser encontrado. El que estaba muerto no quedó en las garras de la muerte. Pero lo vamos a leer también a la luz de la historia de María, a la luz de la vocación de todo cristiano, de nuestra vocación cristiana. Porque también en nuestra vida y en la forma de vivir nuestra vocación, el llamado que Dios ha hecho a cada uno, el llamado que Dios hace cada día a cada uno de nosotros, en cada momento, por ahí Dios nos propone algo
En esa vocación puede suceder, y muchas veces sucede, y es normal que suceda, que perdemos el sentido. María ha perdido a su hijo, que es el centro de su vida. Todo gira en torno a Jesús, a su hijo. Fue llamada a ser la madre del Hijo de Dios. Y ahora sucede que ese Hijo de Dios se le pierde. Nos puede pasar a nosotros. Dios se nos pierde. O mejor dicho, perdemos a Dios. Es el momento de la crisis de María, pero también la crisis de nuestra vida. Y es una crisis profunda. Para María es un momento trágico. También para nosotros. Porque entra en crisis el significado más profundo de nuestra vida, de nuestra vocación. Eso por lo que nosotros hemos podido cantar nuestro Magnificat. Dios me ama, y Dios en su amor quiere estar conmigo y me invita a que yo esté con Él. Y de repente se me nubla la vista y pierdo el sentido. Eso es la crisis. Eso que a cada uno de nosotros Dios le dice, le inspira en el corazón, eso que ha sido confirmado. María ha sido confirmada por Isabel, nosotros por otras personas con otros nombres. Eso se pierde. Y nos puede hacer bien en nuestra oración, en la oración de este día, centrarnos en nuestras crisis, las crisis de nuestra vida, recordar esos momentos en que se ha perdido el sentido, en que nos hemos visto desorientados, y no acordarnos de cualquier manera, acordarnos delante de Dios, porque nuestra vida transcurre delante de Dios y Dios nos mira con esa mirada cariñosa que es propia de un padre. María entonces está en crisis y de nuevo se nos vuelve maestra. Nos enseña cómo debemos vivir esos momentos de crisis. Y la primera cosa que nos enseña es que en esta situación la persona con la que nos la tenemos que agarrar es con Dios mismo. María le dice a su hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Te buscábamos angustiados, ¿por qué nos hiciste esto? Son muchos los momentos de crisis que podemos encontrar en la Escritura. Abraham, Dios le había prometido que iba a tener un hijo y pasan los años, se vuelve viejo, Sara se vuelve más vieja, ya es casi imposible y Abraham duda o entra en crisis y dice, bueno, será el hijo de mi criado el que se quedará con todo. Dios le había prometido un hijo de su sangre. Y Abraham no se va a quejar con Sara, Abraham se va a quejar con Dios. Lo mismo que va a hacer después María. Porque es Dios el que le hizo la promesa, es Dios el que se toma su tiempo y de ahí nace la crisis. Y María no le dice, ¿por qué me hiciste esto? María habla en plural, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos has hecho esto? María ha vivido su vocación, esa experiencia personal, pero ha comprendido que su vida, su respuesta a Dios, su misión, no termina en ella misma, no es
una isla. Dios la ha llamado y ese llamado, esa vocación va a influir en la vida de los otros. Hay un eco de su vida y de su respuesta y del cumplimiento de su misión que va a despertar un eco en la vida de los otros. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Moisés, volvemos al Antiguo Testamento, en un momento del camino en el desierto, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley. Y cuando baja, el pueblo se ha hecho un ídolo de oro. Y Dios se enoja. Dios se enoja y dice, voy a destruir este pueblo, le dice a Moisés, y de ti, de vos, voy a hacer salir un nuevo pueblo. Y Moisés no dice, bueno, haz lo que quieras, no dice, no, le dice, pero Señor, ¿por qué vas a desahogar tu rabia contra tu pueblo? A ese pueblo que sacaste de Egipto. ¿Vas a permitir, Señor, que los egipcios se rían y digan, los hizo salir para hacerlos morir en el desierto? Calma tu enojo y arrepiéntete de haber querido hacer el mal a tu pueblo. Miren lo que le dice Moisés a Dios, Calma tu enojo y arrepiéntete de haber querido hacer el mal a tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac, a Israel, tus siervos a los que has jurado diciendo, multiplicaré su descendencia. Y termina el pasaje diciendo el Éxodo, y el Señor se arrepintió. Miren, el Señor se arrepintió. Pero lo importante acá, por eso recordé esta historia, es que Moisés se ha hecho una sola cosa con su pueblo. María no es una isla, también se ha hecho una sola cosa con el pueblo. Todos aquellos que están esperando, consciente o inconscientemente, la venida del Salvador, penden del cumplimiento de su misión. Ya ha dado a luz al Hijo de Dios. Ahora tiene que formarlo para que sea realmente el siervo. Entonces, en este momento de crisis, María dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y nosotros también podemos decir, Señor, ¿por qué nos has hecho esto? No piensa María en sí misma, piensa en nosotros. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Y qué es esto que hizo Jesús? Y acá tiene sentido lo que decíamos al principio. ¿Qué es esto que nos ha hecho el Señor? Y lo que hizo Jesús es el misterio de su Pascua. Podríamos decirle, ¿por qué desapareciste 3 días? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué la muerte, Señor? ¿Por qué el mal? ¿Por qué lo negativo de la existencia en el mundo? ¿Por qué ese aspecto del pecado, de la muerte? La Escritura nos dice, con respecto a esto negativo, que Dios no quiere el mal. Dios no quiere el mal, nunca quiso el mal. Pero el mal ha entrado en el mundo por la libertad del hombre. Y una vez que el mal entró en el mundo, se ha convertido en la preocupación o en el problema fundamental de Dios.
Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en la historia. Dios sigue trabajando en la vida de los hombres y de cada hombre. Y en este trabajo de Dios, el mal también interviene. Y Dios trabaja para convertir este mal en bien. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que Dios recapitula la historia, ¿no? La historia de Adán la recapitula en Cristo, la historia de la desobediencia de Eva en María. Dios retoma la historia de los hombres y da vuelta a todo lo negativo. Lo decía el padre Daniel en la homilía, ¿no? A veces escribimos torcido, a veces no, muchas veces escribimos torcido, o somos los renglones torcidos, y Dios escribe derecho. Dios escribe derecho en las líneas torcidas que son nuestros pecados, nuestra voluntad desordenada. Y cuando Jesús responde a María, no lo hace de manera directa. ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús le responde a María con otra pregunta. ¿Por qué me buscaban? Y ya sabemos que lo mismo le va a decir a las mujeres. ¿Por qué me buscaban? ¿Cómo se les ocurre buscar entre los muertos al que está vivo? ¿No se dan cuenta que son torpes? Y torpes le va a decir a los discípulos de Emaús, torpes y duros de corazón para comprender las Escrituras. Y Jesús no lo dice para tomarles el pelo, o no lo dice para tomarnos el pelo, no lo dice para ironizar sobre el dolor de esos discípulos que después de la Pascua volvían abatidos a Emaús. A las mujeres, a los discípulos de Emaús, lo decía con paciencia, torpes y tardos en comprender las Escrituras. Después de 2000 años lo dice también para nosotros y seguimos esperando que no se le acabe la paciencia, porque todavía no entendemos. Ciertamente sobre el misterio del mal y de la muerte, nosotros los cristianos deberíamos testimoniar algo un poco distinto de lo que hacemos normalmente. Jesús, muriendo y resucitando, da sentido y recapitula, o sea, retoma, volviendo lo positivo, todo lo que en la historia tenía de negativo. Jesús sigue repitiéndonos, ¿por qué me buscaban? No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Debo estar en las cosas de mi Padre. Y lo dice como que María entiende bien de qué se trata, cuáles son las cosas de su Padre. ¿Cuáles son las cosas del Padre? La ocupación del Padre es transformar la muerte, es transformar el mal, es redimir lo que había caído en poder del demonio. Y Jesús va a decir, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y su trabajo es que todos se salven, su trabajo es que ninguno muera, que ninguno perezca.
Entonces Jesús le recuerda a la madre que también él tiene que hacer ese mismo trabajo. ¿Por qué me buscaban? Casi como que quisieran distraerlo de su trabajo. ¿Por qué me vienen a distraer? Si yo tengo que hacer esto, yo tengo que transformar lo que ha caído en poder del mal para convertirlo en bien. Pero como la Escritura está llena de caridad, es paciente frente a nuestras debilidades, es paciente frente a nuestra dureza de corazón. Entonces, enseguida dice, ellos no comprendieron. Y nosotros, después de 2000 años, podemos permitirnos también decir, y todo no lo comprendemos. No comprendemos por qué Dios es tan paciente con el sufrimiento de los inocentes. No comprendemos por qué Dios espera tanto, por qué no cambia las cosas, y no lo comprendemos. Ellos no comprendieron lo que les había dicho. El misterio pascual, que es muerte y resurrección, todo junto, al mismo tiempo. Lo vemos el Sábado Santo, cuando en la liturgia nos hace tan evidente que de las tinieblas, de la oscuridad, brota la luz del Hijo de Dios resucitado. Y de eso también hablaba hoy el Padre Daniel en la homilía. Y así como Dios tiene paciencia con nosotros, también nosotros tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Y seguir preguntándole ¿por qué? Porque cada vez Él nos va a decir algo un poco más claro. Nos va a hacer entender el misterio de la historia y de nuestra historia. Y nos va a volver a decir que para penetrar en ese misterio tenemos que mirar al Padre. Tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, y miremos al Padre. Esa respuesta de Jesús a María nos permite ver que Jesús siempre nos lleva al Padre. Vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y acuérdense que la voluntad del Padre es llenarnos totalmente. San Pablo lo dice, Él quiere ser todo en todos. Todo en todo, llenarnos de Él mismo, llenarnos de Dios, para que vivamos como Dios. Y es hermoso escucharlo a Jesús que dice, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. El Padre, dice Jesús, el Padre y yo hacemos las mismas cosas. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué es lo que Jesús vio hacer al Padre y que está haciendo ahora con nosotros? El Padre engendró al Hijo y lo hizo Hijo. Y el Padre quiere que nosotros seamos hijos. Y Jesús viene para engendrar en nosotros hijos de Dios, como Él es Hijo de Dios. Al mismo nivel, no somos hijos de segunda mano, Somos para Dios hijos como el Hijo. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que María nos está enseñando a hacer, a que seamos nosotros lo que Dios quiere, hijos. No quiere siervos postrados, quiere hijos
Y eso es de lo que se tiene que ocupar Jesús, hacer de nosotros hijos. Entonces, cuando nos viene la crisis, cuando perdemos el sentido y nos desorientamos, nos puede hacer bien hacer lo que hizo María, volver a hablar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Ellos no comprendieron lo que les decía, dice Lucas. Y sigue diciendo, bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Y fíjense, y su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. ¿Sí? Dos cosas entonces nos ha dicho hoy María. Primero, cuando tenemos algún problema, ir a hablar con Dios, ir a hablar con el Padre, nada de chusmeríos de barrio. Es Dios el que tiene la respuesta, el que da el sentido a la historia y que nos hace entender cuál es el sentido que Él quiere darle a la historia a pesar de todo lo negativo, a pesar de la pandemia, a pesar de la pobreza, a pesar de las enfermedades, que Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere la felicidad de los hijos, nuestra felicidad. Esa es la primera cosa. La segunda, guardar las cosas en el corazón. Nuestra historia con Dios y la historia de Dios con nosotros. No hay que olvidarlas. Nosotros decimos saber algo de memoria, ¿sí? En otros idiomas dicen saberlo de corazón, y me gusta más esa expresión, que la memoria es cabeza, y nuestra historia con Dios, sí, la recordamos, pero es una historia de nuestro corazón, y la tenemos que recordar de corazón, porque ahí es donde Dios, cuando pasa, deja su huella. Es en el corazón donde los discípulos de Emaús, que no entendían nada porque eran lerdos, en el corazón sentían ese ardor, ese fuego que Dios les encendía. Preguntarle a Dios, y aunque no entendamos, guardar en el corazón. Porque en los momentos de crisis, todo lo que guardamos en el corazón de esa historia nuestra con Dios puede volver a hacer encender el fuego que se estaba apagando. María es maestra, nos enseña a darle tiempo. Ella no entendía tampoco, pero seguía dándole vueltas en el corazón, como nosotros estamos invitados a seguir dándole vueltas en nuestro corazón. María nos enseña a vivir los momentos de crisis. Pero también Jesús nos dice una palabra, y con esta palabra quiero terminar. Una palabra que resume toda la Escritura. ¿Se acuerdan que en el libro del Éxodo Moisés había visto a su pueblo oprimido y mata a un egipcio y tiene que escaparse, se va al desierto? Y en el desierto se le aparece Dios en una zarza ardiendo. Y Moisés le pregunta, ¿quién sos? Y Dios revela su nombre, le dice, yo soy el que soy, decimos normalmente, pero también lo podemos decir porque en castellano tenemos dos palabras y a veces nos puede ayudar a cambiar. Yo soy el que estoy, porque Moisés le dice, tu pueblo, vos sabés que tu pueblo está pasando opresión,
como si Dios estuviera durmiendo la siesta, y Dios le dice, no, yo soy el que estoy al lado de mi pueblo, a pesar de que está pasando el momento de crisis, de esclavitud, de dolor, yo soy el que estoy. Ya lo dice al principio, estoy con mi pueblo a pesar de todo lo que está pasando. Y al final de la historia, Jesús, antes de irse, en el Evangelio de Mateo le dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo soy el que estoy. Yo estaré con ustedes. A pesar de las crisis, a pesar de que perdamos el sentido y a veces, como María, perdamos a Jesús y nos angustiemos y parece que todo el mundo se nos viene abajo, yo estaré con ustedes porque yo soy el que estoy. No nos olvidemos de esto. Así como estuve, seguiré estando. Ustedes saben, permítanme un comentario, la lengua hebrea en la que está escrito el Antiguo Testamento, los verbos tienen pasado y futuro, y no tiene ningún presente, no tiene presente el verbo. No puedo decir estoy comiendo o como, no se puede, no tiene esa forma verbal. Y eso es importante, porque en la Escritura, cuando recordamos lo pasado, las maravillas que hizo Dios, así hizo Dios pasado, y así hará Dios con nosotros en el futuro. El presente es solamente un preparar el corazón para que el Señor vuelva a hacer esas maravillas que ya hizo en otro tiempo. Lo que hizo una vez va a volver a hacerlo. Yo soy el que estoy y estaré hasta el fin de los tiempos. Espero que esto les ayude a rezar. Acuérdense de traerles su historia delante de Dios. Nos hace muy bien porque nos sana. No es meter el dedo en la llaga, es traer delante de Dios nuestra historia, para que Dios la sane, para que Dios nos muestre un sentido. Y si por ahí, como María y José, no entendemos, por lo menos junto al Señor conservemos esos momentos en que hemos estado un poco perdidos, pero que también dicen a nuestra historia con Él. Traigámoslo y démosle vuelta y digámosle al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta que así como estuviste antes, seguías estando y vas a seguir estando? Muy buenas noches. Mañana terminamos con las 2 últimas palabras, así que, bueno, los espero si Dios quiere.